Bienvenido al podcast de la vieja guardia. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo episodio de La Vieja Guardia. Otro episodio que ya es el 13 de la segunda temporada, 2x13. 2x13, que sería más bien 2x C, en hexadecimal. ¿Quién me corrija? Alguien. Sí, estoy pensando. Sí. Manolo, ahí ya tiene ganas de criticar. Hoy nos falta parte del core hoy. O sea, hoy vamos con un core ahí frenado, pero tenemos sustituto de sobra. Tenemos aquí una FPGA. Tenemos a Fran y a Manolo y tenemos a una invitada, Ana Saiz. Bienvenida a nuestro podcast, Ana. Buenas, muchas gracias. Pues va a estar con nosotros por este podcast y vamos a ver qué, vamos a interrogarla, a ver qué nos cuenta. Y esperemos que, bueno, es el tiempo para este tipo de eventos, de entrevistas, digamos. Vamos a, como suele ser habitual, y yo lo siento por la gente que escucháis el podcast, vamos a hacer un repaso a las noticias que ha recopilado durante la semana Fran. Y como es habitual, podéis comentar lo que os parezca, los que estáis aquí con nosotros. Bueno, ha habido una caída, una noticia tremenda esta semana. Ha pasado algo tremendo, pero al final no pasó nada, que es que cayó Fastly. Bueno, pasó mucho. Sí, pero al final repercusiones que se sepan no ha tenido ninguna, porque al final mitad de internet cayó durante unas horas. Sí, y ha sido sorprendente. Yo Fastly lo conocía como servicio de hace tiempo, de hecho lo usamos una temporada en mi etapa Rentalia y tal. En Idealista lo utilizamos para cachear ciertas cosas y lo que no sabía era el impacto que tenía por ahí fuera en otras empresas. Fastly, para quien no lo sepa, pues es un servicio que da, valga la redundancia, el servicio de caché. En realidad utiliza Varnish como tecnología y bueno, no sabía que se usaba Varnish. Sí, utiliza Varnish y de hecho tú para configurar tus cosas metes VCL, nunca me acuerdo cómo es, VCL o sí, VCL, el lenguaje de Varnish. Lo metes en la configuración de Fastly y funciona como si tuvieras tu Varnish en tu infraestructura. Y eso, y de repente pues nosotros empezamos a recibir alertas y como nosotros pues un montón de sitios, porque se cayó hasta, es graciosísimo porque Amazon de repente volvió 20 años atrás, Amazon.com, y era Amazon sin estáticos, era web HTML pura y dura. Y vamos, es curioso porque Amazon tiene su propio servicio para estas cosas. Y vamos, eso es muy curioso, ¿no? Que use una tercera. Hay servicios importantes por todo el mundo y al final ha sido por una cosa curiosísima. Fue un cliente, parece ser, según hicieron el primer reporte público desde Fastly, pues fue un cliente que metió una configuración que estaba mal. Y aquello no estaba aislado perfectamente y empezaron a caerse todos los servidores por todo el mundo con un solo cambio de configuración. O sea, ha sido glorioso el tema. Corrigieron el bug que tenían y tal y ya salieron adelante. Mientras tanto, los que hicimos los que sufrimos la caída, pues nos fuimos a otros servicios pues, como Amazon y demás, o directamente retiramos el servicio de caché a nivel de DNS y ya está.
pero bueno, se nota, esas cosas se notan. Vaya si se notan. Y económicamente, vaya si se notan. Bueno, pues económicamente es curioso porque ha subido en bolsa. Después de la caída ha subido en bolsa. Sí, porque bueno, al fondo al final dices tú, joder, Fastly, ¿cuánto maneja Fastly para que se haya caído medio internet? Fue una buena publicidad al final. Sí. Que alguien al final, que sea mal. No, nos falta Sergio por aquí, que creo, por lo que le conozco, que diría lo que yo estoy pensando. Y es al final se vuelve a demostrar que la nube está muy bien y todo lo que quieras, pero si tu servicio es crítico, hay momentos en los que plantéate que la nube igual no es el sitio correcto. Ya. Bueno, al final, por eso es la sorpresa, ¿no? Ha pasado, se ha perdido miles de millones, pero de empresas que ganan billones. O sea que tampoco es algo que no, realmente no ha tenido ninguna consecuencia pública externa que se conozca así grave. Es decir, no se conocen las consecuencias. Que no se conozcan no se quiere decir, o sea, que nosotros no las conozcamos no quiere decir que no existan. Eso es algo que también está claro. Bueno, yendo un poco más ágiles, porque esto seguramente... Ha habido otra conferencia de Docker, la DockerCon 2021, que claro, ahora son todas virtuales. Pero antes solía haber DockerCon... ¿Solía haber DockerCon EU y DockerCon USA o de esta solamente había una general? Me imagino que sí que habría varias DockerCon, incluso DockerCon Asia, seguramente. Uh-huh. No lo sé, la verdad, esta ha sido online y ha estado muy bien. Yo le he sacado bastante partido y tal, porque esta es, al contrario que la KubeCon, que sí que hablas de Kubernetes y a veces cosas que no son Kubernetes, es cosa muy, muy variada. Aquí sí que pone mucho el foco en Docker y en general en buenas prácticas con Docker y en cosas nuevas de Docker, como el proyecto este de BuildKit, que es una reescritura de cómo se construyen los contenedores con Docker y bueno, ha sido muy, muy, muy interesante. Ha habido unas charlas muy chulas, ha habido un taller que cogía Cube, un lenguaje para, bueno, que intenta coger varias piezas para levantar infraestructura y demás, con otra herramienta que es Dagger y Dagger.io, que es una herramienta que está ahora todavía en proceso no está ni en alfa, está solamente para gente que quiera contribuir y quiere probar cosas y se puede apuntar. Y utilizando BuildKit para eso, para levantar, para construir contenedores, levantar infraestructura y demás. Y ha sido, pues eso, muy, muy interesante. Uh-huh. Se nos acumulan las conferencias de Docker y similares. Hablamos de la Docker Plumbing, tenemos la KubeCon, que no sé cuándo es. Es decir, pero que Manolo estuvo hace 2 años, si me acuerdo bien, en la KubeCon en Barcelona. Sí, la KubeCon en Barcelona hace 2 años estuvo bastante bien. Pero el rollo que hemos hablado ya otras veces, las conferencias, para mi gusto, han perdido al volverse virtuales. Hay mucho que se gana estando en persona, de lo que hablas en los pasillos, ¿vale? Uh-huh. Las conferencias al final, pues mira, te las ves grabadas, te las ves después, te las ves más tarde, no pasa nada. Uh-huh. Pero lo que te falta es eso, el tú a tú de los pasillos, de que oyes a alguien hablando de algo y le dices, oye, a mí me interesa eso de lo que estás hablando y te metes en una conversación. No sé. En ese sentido ha ganado por goleada todas las conferencias del mundo mundial, hay que decirlo, y no porque sea de aquí, la TarugoConf, porque ahí sí que se hizo un esfuerzo de hacer networking, pasilleo virtual, como queráis llamarlo. Y de hecho, sí, se han salido las entradas para la TarugoConf de este año. Sí. Y han salido en... El Early Bird se ha agotado, para desgracia de muchos, pero felicidades desde aquí a David Bonilla, que lo hemos tenido de invitado.
Y la verdad es que nos alegramos mucho del éxito de la TarugoConf. Nos gustaría, de hecho, varios de los miembros de este podcast se han comprado su entrada, así que estaremos presentes en la Tarugo y hablaremos de ella, como no, y esperemos traer a gente también de la Tarugo, porque no, estaría muy bien. Bueno, sí, hay un tema, hay también de las conferencias, sí, otro día podemos hablar mucho de las conferencias. Por ejemplo, hay un tema de la etiqueta en las conferencias, que es lo que decías tú, de meterse en conversaciones ajenas. Esto al norte de los Pirineos, pues no está tan bien visto últimamente. Pero claro, aquí somos un poco raros. Y claro, porque hubo un tiempo, no sé si ese tiempo era antes o sigue siendo ahora o fue hasta la pandemia, que hubo varios problemas con los típicos problemas que hay en las conferencias con la gente, porque donde hay gente hay problemas. Entonces se crearon códigos de conducta y todo eso. Me acuerdo de una, no sé si era de JavaScript o era algo parecido, que era algo así como no meterse, si hay gente que está hablando en un grupo, no meterse o pedir permiso antes. Era algo así, algo de ese estilo. Bueno, otro punto de las noticias: el gobierno prohíbe software de contabilidad que no esté certificado por él. O sea, sí, es un tema curioso, ¿no? Porque antes cualquiera podía hacer su software de contabilidad y venderlo. Contarte que el resultado, lo que se presentase a Hacienda, fuese correcto, el software que tú podías tener es absolutamente legal. Pero ahora cambian las normas. Parece que no les ha gustado, o sea, no les ha gustado, no, pero no les está gustando que la gente utilice el software para tener dobles contabilidades y tal, lo cual es entendible porque es un tema de lucha contra el fraude fiscal y estas cosas. Lo que no tiene sentido es que diga, no, utilizas algo que te certifique yo o has dado. Y pues mira, no, pues porque yo puedo querer utilizar el software que me da la gana, puedo utilizar mi hoja Excel, puedo utilizar mis cosas para que mi propio software que me desarrollo yo, y en muchos casos, en muchas empresas ya de un cierto nivel van a tener cosas que son hechas a medida y no tiene sentido que el gobierno vaya certificando empresa por empresa el software que utilizan. Porque además el que quiera hacer la trampa la va a hacer y no le va a presentar al gobierno un software trucado para cambiar. Entonces, esta clase de cosas absurdas que al final en lo que acaban desembocando, yo creo que es más burocracia, más ganas de darle trabajo a los funcionarios y en que la gente se lleve multas por chorradas y los que realmente estén defraudando al gobierno sigan tan tranquilos. Y en más problemas para los autónomos, porque al final un autónomo que trabaja como trabaja y ya, ahora si tenía su software de contabilidad que le podía haber costado, pues yo qué sé, 500 euros, ahora va a tener que pasar por un software certificado, los procesos de gobierno, etcétera, 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 y más papeleo todavía. O sea, ¿Y cuánto software certificado antiguo hay en España, seguro? Porque hay gente que vas a cualquier tienda y tienes los TPVs y las cosas y algunos están todavía con el Windows 95. Si te claro, y es que para llevar contabilidad no te hace falta más. O un cuaderno. Bueno, de todas formas, sí, la mayor parte de los autónomos usan asesorías. La mayor parte, por lo menos los que conozco, usan asesorías y se lo lleva todo en una asesoría y presenta, al final es un tema de que las asesorías usen el software que... asesorías o gestorías usen el software que el gobierno decreta. La gestoría también es lo que tú le lleves y la contabilidad tienes que llevar tú. Otra cosa es que la gestoría dices, mira, tengo estos ingresos, tengo beneficios, tengo todas estas facturas y todo. No. Habrá asesorías que digan, vale, pues es que ahora te hago la contabilidad. Pues estupendo. Pero no tiene por qué ser así. Yo esto lo veo una vez más como vamos a darle negocios a nuestros amiguitos. Entonces estarán certificados los de siempre, los 4 grandes, que son los coleguitas de turno y ya está. Y el resto, adiós. Bueno, suele pasar, no sería... Bueno, continuando con la administración pública, tenemos aquí un ataque al ransomware, que están de moda, hay uno cada semana, al Ministerio de Trabajo. O sea, otro Frank es el que... Esto empieza a ser repetitivo. Yo creo que voy a dejar de hablar de esto porque a lo mejor desde aquí, desde el podcast, estamos provocando efecto llamada
Pero no es la misma noticia de hace 2 meses. Sí, es un ataque con ransomware. Sí, es el mismo ransomware. Sí, es al Ministerio de Trabajo, pero no es el mismo ataque, es otro nuevo. Uh-huh. Y bueno, ha sido esta vez, la otra vez fue un ataque contra el SEPE y esta vez ha sido todo lo que no era el SEPE. El SEPE lo consiguieron aislar a tiempo y al resto pues ha estado caído, ha habido servicios caídos. Conozco a un abogado que tenía que presentar cosas de documentación de trabajador y no podía hacer nada y estaba desesperado porque acaban los plazos y bueno, cuando acaban los plazos los prolongan obviamente si tienes caídas de estas, pero vamos, un poco un show y ya está, ya no digo nada más porque ¿para qué? Bueno, tenemos otro ataque con robo de datos, tal vez incluso más importante, a EA Electronic Arts, o sea, la fábrica de videojuegos. Sí, esto aquí fue una cosa un poco más fina, menos pesca con dinamita, como suele ser esto el ransomware. Aquí atacaron directamente aprovechando, reutilizando, parece ser, que las primeras noticias que he visto, aprovecharon cookies de Slack de usuarios de desarrolladores o trabajadores de EA Sports para entrar acceder a los sistemas. Eso sí que es un ataque curioso, que es usar cookies porque, claro, muchísima gente usa la web de Slack. Entonces, pero sí. Bueno, parece, es bastante sofisticado, bastante más sofisticado. Esto ya es un poco más, ya es un ataque ya de otra manera y bueno. De todas maneras, yo también había oído que había habido algo de ingeniería social incluso antes. Que habían atacado a los tíos en plan de oye, que me dejes esto. Sí, es posible. Suele funcionar bastante bien la ingeniería social, acercarte a la persona y decirle, pásale tu password para, no hace falta mirar una cosa. Suele ser algo interesante. Y yo vi un ataque muy de cerca de un ataque de ingeniería social, y es que los tíos interceptaron el correo electrónico de un administrativo que se encargaba de llevar contabilidad y todo esto. Estuvieron leyendo sus correos, los que les llegaban de director general y de directiva, durante un par de meses, y cuando ya se quedaron con cómo hablaban, le enviaron un correo diciéndole, oye, hazme una transferencia de, no me acuerdo cuál fue la cantidad, no sé si fueron 15.000 euros, pero con todo el conocimiento que ya tenían de estos 2 meses, de cómo hablaba esa persona, de dónde estaba, de qué estaban hablando, de qué tal, lo coló a la primera, vamos. Pues está currado. Sí. Pues la verdad es que hay que tener cuidado, sobre todo incluso correos de alguna empresa que conozco que ha tenido spam, bueno, ha entrado spam dentro de su red de correo de Google, incluso usando Gmail o usando cuentas de Google, es posible, este tipo de ataques es posible. Así que, no sé, yo creo que parece como si viviésemos un poco congelados en el tiempo. Parece que no cambia nada, es decir, no nos volvemos más seguros con el tiempo, simplemente se perfeccionan los ataques, hay otros ataques, hay otras víctimas, pero no es algo que o sea, ataques al correo son desde hace 20, 30, 40 años. Hombre, ten en cuenta que si tú estás en el lado que defiendes, tienes que cubrir la puerta entera, mientras que el que ataca con encontrar un agujero tiene. Efectivamente. Es así. Nunca mejor dicho en este tiempo de fútbol y Eurocopa. Nunca mejor dicho. De hecho, sí, saludos a los que están viendo los partidos ahora mismo. Bueno, y ahora sí, por fin, tenemos tiempo para dedicarlo a nuestra invitada de hoy, a Ana Saiz, ingeniera en telecomunicaciones o de telecomunicaciones. Y además tengo aquí HPE. Sí. ¿Alguien me explica estas siglas? Os iba a decir, no digáis para quién trabajo, pero bueno. Bueno. Vale, pues nada, gracias por decirlo. Vale, HP son siglas que no tienen nada que ver. No pasa nada. No tengo nada, es una empresa. No tengo nada que ocultar con esto. Sí, vale. es una empresa tocha, vamos a decirlo así, en la que toda la comunicación interna es en inglés y
y hacemos cacharros y damos servicios sobre esos cacharros y sobre muchos otros cacharros. Muy bien. Así ese sería el resumen. Bueno, no es necesario. Yo siempre digo que nuestros invitados no tienen que comentar, no tienen obligación de responder a nada de lo que preguntamos. Desde luego, faltaría más. No pasa nada. Hay temas bastante más interesantes de los que podemos hablar. Por ejemplo... Bueno, yo creo que podemos empezar a ver cómo empezamos con todos los invitados. Empezamos con todo el mundo, sí. Ya me iba a saltar. Es que con estos tiempos de calor, sí, en plan, ¿cuál fue tu primer ordenador? Mi primer ordenador propio... O tu primera aproximación a la informática. Sí, estoy intentando recordar. El primer ordenador que hubo en mi casa, más que mío, era de mi padre, por supuesto, fue un Commodore 64. Ajá. En el... ¿qué sería? 85, por ahí, no sé, lo tengo un poco borroso. Vivíamos en Tenerife por aquel entonces y me acuerdo sobre todo el sitio donde estaba colocado y las pachangas que se pegaban mi padre y mi abuelo con el comecocos, que era lo que más les gustaba. Tenían un joystick de estos así de palanca y de esos que tenían ventosas que se pegaban a la mesa, y yo tengo el recuerdo de mi abuelo arrancándolo de la mesa de lo nervioso que se ponía jugando, porque claro, para él con la edad que tenía ya, pues si yo tenía 5 años, mi padre tenía 35, pues mi abuelo ya tenía sus 70 y en aquella época era un nervio y una cosa que acababa arrancando el joystick de la mesa. Y ese es el primer recuerdo que tengo de un ordenador en casa. Y yo jugar con cositas tipo el Trivial y cosas así, que siempre ha sido mi tipo de juego, los juegos de lógica y de puzzles y cosas así. Uh-huh. Muy interesante porque, aunque la verdad se parece bastante al típico inventado que tenemos en nuestro podcast, también más o menos se aproxima sobre esa época. Y después... esa edad. Después, te seguiste... La vieja guardia no es accidental, aunque hay que decir, porque yo lo sé, que Ana casi podría entrar en la vieja guardia muy por los pelos. Bueno. No vamos a entrar en detalles. Yo entro en el tramo de vacunación que hay ahora por los pelos, sí. Por abajo soy, el otro día oí el término, ¿cómo era? Geriatric Millennial o algo así. Creo que eran los nacidos entre el 80 y el 85, me parece. Una cosa así muy, muy insultante. Pero bueno, sí. Después, te siguió llamando la atención o decidiste que la vida tenía cosas más interesantes que ofrecerte o si te siguió llamando la atención el tema de la informática, las posibilidades que ofrecía la informática y todo esto. Sí, a ver, yo siempre he sido muy de darle a todo. Siempre digo corazón dividido entre ciencias y letras, hasta casi tercero de BUP no tuve muy claro hacia qué lado tirar. Y sí, no soy la típica de vocación informática desde muy pequeñita, porque yo he tenido muchas vocaciones a lo largo de mi vida, para mi desgracia, o no, y luego he sabido aprovecharlo, pero en su momento me pareció una desgracia. Y después, pues nada, pasaron los años, sí tuve un ordenador, pero muy a nivel usuario, no era muy de meterme a cacharrear. Esa es la vergonzosa verdad sobre mi relación con la informática. Lo que pasa es que, ya cuando estaba en el instituto, pues sí que me empezaba a llamar la atención. Cuando estaba acabando el instituto fue cuando llegó Internet a las casas españolas. Uh-huh. No a todas, pero sí empezaba a llegar, y ahí pues ya empecé a meterme un poco más a charrear con el ordenador de mis padres y así. El ordenador que teníamos en casa era el típico de esa época de lo usamos todos para hacer los trabajos del cole, del instituto y poco más. No lo usaba para nada muy avanzado, la verdad. Y lo que pasa es que cuando estaba en segundo de BUP, creo que fue segundo o tercero, decidí que iba a estudiar teleco. Y pues ahí sí que ya empecé un poco más a meterme en cosas tecnológicas. Pero ya os digo, yo entré en la carrera con alma de letras, totalmente. Uh-huh. Siempre digo que me la saqué por orgullo. Porque, pues me costó lo mío. Me gustaba, lo cierto es que me gusta la carrera. La carrera me gustó mucho, pero era muy difícil. Y después he acabado siendo una de esas advenedizas que los ingenieros informáticos desprecian tanto porque les quitamos el trabajo. O sea, soy una teleco trabajando como informática. Intrusista. Sí.
Bueno, tuvimos aquí un reverendo intrusista que también era teleco y que tuvimos seguramente algún más que otro intrusista, no muchos, pero tuvimos a Íñigo Quílez, que claramente es una persona que está ocupando el puesto de trabajo de otra persona, de un informático que podría estar muchísimo mejor preparado que él. Estoy segurísimo de eso. Seamos realistas. Íñigo está ocupando el puesto de trabajo de 200 personas aproximadamente. Más o menos, que podrían estar trabajando. Más o menos, pero bueno. Y tenemos aquí a Fran también, que es ingeniero de caminos, o sea que también podría estar ahora construyendo pisos en La Moraleja. Lo de la informática, o sea, lo de teleco-informática hay una cierta afinidad. En caminos yo lo único que aprendí fue a programar en Fortran. En esa parte, o sea que más intruso que uno hay. A ver, yo es verdad que cuando entré a trabajar, o sea, cuando empecé en la carrera, me gustaban muchísimo las asignaturas de señales, pero las que eran más lo mío eran las de informática. Eran todas las de programación, las de telemática, redes y demás. Entonces, bueno, estaba un poco ahí entre los dos mundos y de hecho cuando entré a trabajar como ingeniera de redes. O sea que no estaba tan desencaminado a lo que estaba haciendo. Lo que es que luego, pues también después de 15 años trabajando, las cosas han acabado derivando en otros territorios que no son solo el de las redes, o no son ya el de las redes. Entonces ya me he ido asimilando más a un informático, pero bueno, ahora mismo me estoy dedicando sobre todo a automatización y no está tan lejos de la programación, que se me daba más o menos bien. Entonces, bueno, pues al final, en fin, uno se tiene que ir adaptando a cómo vienen las cosas también. Entonces acabas la carrera y ya en el siguiente seguida ya fue HP. Sí, correcto. De hecho, me contrataron antes de presentar el proyecto. Tuve un poco de enchufe porque me metieron el currículum otro compañero que por aquel entonces era mi novio, ahora marido. Y bueno, también un poco, o sea, no solamente estoy en la empresa por él, sino estoy un poco en el mundillo por él, porque lo cierto es que todo eso que a veces las cosas van relacionadas una con la otra sin que nos demos cuenta y lo que os comentaba antes de que cuando estaba en el instituto empezó Internet, pues una de las cosas que más me divertía en aquel momento era meterme en el IRC a hablar con gente. Esa tecnología tan antigua. Tan antigua y tan moderna, porque ahora sí, porque ha habido una polémica reciente con Freenode que también no es IRC aún. Creo que es IRC, sigue siendo IRC, gracias a Dios. Sí, aunque bueno, está perdiendo usuarios, creo, pero sigue hay un protocolo por debajo y eso sí es lo que sigue manteniendo todo el sistema. Por mucho que sigue habiendo esos protocolos que mantienen el sistema. Bueno. El otro día leía a alguien en Twitter en plan haciéndose muy mayor diciendo, ay, ¿os acordáis los de la época del Messenger? Y yo decía, ¿cómo los de la época del Messenger? ¿Os acordáis los de la época del IRC? Porque a mí el Messenger me pilló mayor ya. Pero bueno, el caso es que ahí conocí eso a David Fernández, que es mi marido ahora, que era, no sé si era en aquel momento, fue después presidente del grupo de usuarios de Linux de la Universidad de Coruña, donde era Chao también, y ahí nos conocimos, de hecho. Y esa fue un poco mi entrada en el mundillo Linux. Entonces, por eso os digo que un poco sí hice la carrera sobre telecomunicaciones, tenía un poco Linux ahí. Cuando llegué a cuarto, que ya había asignaturas donde se tocaba Linux, pues me metí mucho ahí, hice el proyecto también con Linux, con Perl. Entonces, bueno, digamos que tenía ahí el corazón dividido, ¿no? Entre Linux y las redes. Y cuando empecé a trabajar con redes, efectivamente, como ha dicho Chao, nada más terminar la carrera, bueno, antes de presentar el proyecto, y estuve muchos años dedicada al soporte de misión crítica de redes. Lo que pasa es que, bueno, pues como la cosilla de Linux siempre había estado ahí, pues llegó un momento en que le dije a mi jefe, mira, yo quiero diversificar, quiero empezar a hacer cosas de Linux también a nivel laboral. Y tuve la suerte de que en esta empresa son muy, muy abiertos a dejarte hacer cosas siempre que sea crecimiento tuyo, y me metí a hacer cosas de Linux. Y bueno, pues poquillo a poquillo me fui cambiando, fui cogiendo más una cosa que la otra. El perfil empezó a cambiar un poco a no solamente dar soporte de misión crítica, sino también hacer proyectos como consultora. Y Linux empezaron a venir las cosas de DevOps, de
de automatización y todo esto, y yo dije, bueno, pues yo a mí me mola, siempre aprender cosas nuevas, siempre me ha molado. Y lo mismo, pues también dije, venga, pues yo, por ejemplo, me meto en cosas de estas. Entonces, hace 4 o 5 años, me parece, empecé a hacer automatización, primero con SaltStack, con SUSE, y después ya entré a saco con Ansible, y creo que llevo ya 3 o 4 años trabajando sobre todo con Ansible. O sea que, bueno, pues parece que 15 años no dan para mucho, pero dan para ir cambiando de tercio. Bueno, y hay que decir, porque tú lo viviste bastante más que yo, a mí ya me llegó una temporada ahí, Teresa, que el estar trabajando con sistemas muy críticos es como si el tiempo se expandiera ahí, porque aprendes un montón de cosas y a toda prisa y tal, y ahí... Eso. Y en redes tú, además, que es como la cosa más crítica, porque si no hay red, entonces las cosas ya fallan del todo y todo eso, y ahí está. Sí, es muy crítica, pero yo siempre le decía a mis compañeros, por ejemplo, los de almacenamiento, que yo siempre prefería enfrentarme a una incidencia de red que a una de almacenamiento, porque lo que más nervioso me pone es la pérdida de datos. Entonces, la red, bueno, pues si efectivamente falla y no tienes conexión, pero no has perdido los datos están ahí. Era siempre lo que a mí más me preocupaba. Pero sí que es verdad que se aprende muchísimo haciendo soporte, una barbaridad. De hecho, yo he mentorizado a varias personas que han entrado nuevas en la empresa. Cada vez los veo más lejos. Al principio podían ser mis hermanitos, dentro de poco van a poder empezar a ser mis hijos casi, pero bueno. Entonces, el primer compañero al que mentoricé era también de soporte crítico de redes, y yo creo que pues aprendió más o menos como yo un montón de cosas a base de pegarse con ello. Pero los últimos que estoy mentorizando ya están entrando a proyectos, y siempre les cuento que sí que está muy guay hacer proyectos, pero lo que aprendes cuando metes la pata y alguien te dice, es que se me acaba de caer, no sé, poneros toda la red de cajeros de un banco, que no es que me haya pasado a mí, pero ha pasado, o se ha caído toda la wifi de todas las tiendas de una cadena de supermercados, por ejemplo, pues cuando te pasan esas cosas que te ponen los pelos de punta, al final es cuando más acabas aprendiendo. Y cuando metes la pata, siempre se lo digo, cuando metes la pata y te equivocas es cuando más aprendes, porque esa ya no se te olvida. Y es verdad que en soporte, y sobre todo en soporte de clientes grandes y cosas muy críticas, se aprende muchísimo. Otro punto interesante, ya que lo nombraste, cuando te pasan estas cosas, son el momento de decidir entre lo malo y lo malo. Porque decidir entre lo malo y lo bueno siempre es fácil. Decidir entre lo bueno y lo bueno, pues nunca te equivocas, pero decidir entre lo malo y lo malo es uy, ¿a cuál me voy? ¿Cuál va a ser peor solución? ¿Qué es lo que va a pasar después? Sí, creo que eso también ayuda a aprender. A veces bastante. intentas arreglarlo y es peor. Sí, no, y sobre todo siempre digo lo de cuando te equivocas tú. O sea, yo tengo el recuerdo de las primeras veces de tener una intervención, claro, las intervenciones nocturnas que también hacíamos, o sea, no solamente dábamos soporte reactivo, nuestro soporte era un soporte proactivo, de manera que teníamos los sistemas de los clientes mantenidos para que no tuviesen problemas o tuviesen lo menos posible. Entonces, pues dentro de esas cosas, las intervenciones nocturnas, claro, en horario no productivo para no afectar a los usuarios y demás. Entonces recuerdo una que había que actualizar unos switches que eran muy antiguos, y me conecté a uno de ellos, le lancé la actualización, falló el protocolo Spanning Tree y se cayó toda la red. Y entonces yo recuerdo estar delante del ordenador haciendo ping al rollo y no llego, y tener que levantarme y decirle al cliente, creo que me lo he cargado. ¿Podemos ir al CPD? Porque estábamos conectados, afortunadamente estábamos en el mismo edificio que el CPD. ¿Podemos ir al CPD a conectarnos por consola o tirar del cable, lo que sea? Sí, venga, vamos. Por suerte los clientes suelen ser razonables con esas cosas también y comprensivos, y cuando te equivocas, hombre, los fallos son humanos y todos nos podemos equivocar, pero lo que pasó aquel día no se me olvidó nunca más. O sea, nunca más volví a hacer esa intervención de esa manera. Antes de actualizar siempre miraba todas las compatibilidades por si acaso tenía algún problema de ese tipo. Entonces, bueno, pues es lo que dices, es que ¿qué es mejor o qué es peor? ¿Que intente levantarlo, o sea, que lo reinicie, o que me pinche por consola a ver si me conecto? Y puedes acabar haciendo una bola de algo que al principio pues era un fallo, pero era un poco tonto, y liándola peor. Pero bueno, hay que mantener la cabeza fría, intentar no panicar. No panicar, eso es un nuevo verbo que conocemos.
Está muy extendido. El verbo panicar, ese pues no lo conocía, la verdad. Sí. No panicar lo teníamos muy... De hecho, yo recuerdo cuando me hicieron la entrevista, que fue mi primera entrevista, la única entrevista de trabajo que he hecho, en realidad, y el que iba a ser mi jefe me preguntó, bueno, me dijo, oye, este puesto es para este tipo de soporte y tal. Entonces, una pregunta que te quiero hacer es, ¿qué harías si estás haciendo una intervención con un cliente y de repente notas que la has cagado y que se va todo a la mierda y que no puedes levantar aquello? Y claro, yo dije, bueno, pues en ese momento intentaría decirle al cliente, bueno, mira, pues nos ha pasado esto, nos hemos equivocado, vamos a intentar solucionarlo así. Luego ya, si tal, me voy al baño a llorar y a gritar, pero delante del cliente intentar mantener la calma y que crea que es menos grave de lo que es. Y sí que me encontré después con bastantes situaciones en las que tuve que hacer eso. Creo que no llegué a irme a llorar al baño nunca, pero lo de tener que levantarte, tragar saliva, ir y decirle la he liado, eso es duro. Y es duro, pero lo agradecen mucho los clientes, la honestidad sobre todo. Sí. Bueno, todo el mundo en general, ¿no? Pero la honestidad en este caso es muy importante, sobre todo para no armar una bola, porque claro, si el problema lo tienes por culpa tuya, es mucho mejor que lo reconozcas, digas qué has hecho y intentar encontrar el origen del problema para solucionarlo lo antes posible, que no decir nada y que estemos como locos 4 horas intentando buscar una solución cuando ya por lo menos el primer diagnóstico lo tenías tú porque sabes dónde has metido la pata. Y al final te van a pillar de todas formas. Entonces, bueno, eso es importante. Es importante ser rápido, ser honesto y bueno, pues tener un poco lo que digo siempre, de mentalidad de puzzle. Mi formación como ingeniera de soporte la hizo tanto la empresa como el profesor Layton, siempre lo digo. Pues, la verdad es que son temas muy interesantes. Yo hemos pasado directamente a tu formación, de tu formación y directamente a tu trabajo de empresa. No sé si tenéis alguna pregunta específica sobre redes, porque claro, tú has sido ingeniera de redes, pero ahora ya no. O sea, ya te dedicas a otros temas. Sí, pero bueno, tengo mi corazoncito en redes todavía y todavía de vez en cuando me preguntan porque llegó un momento que a base de avanzar el tiempo acabé siendo la más senior de mi departamento en redes y bueno, todavía hay cosas que me caen cuando alguien no sabe o cuando se lía mucho, pues al final acaban preguntándome, aunque claro, también es verdad que con lo rápido que avanzan las tecnologías, en cuanto esté mucho tiempo sin trabajar con ello va a haber cosas en las que me voy a quedar obsoleta. Pero bueno, los conceptos están ahí y las formaciones a los nuevos las sigo dando yo y todo eso. O sea que bueno, sí, sigo teniendo mi corazoncito de red. El tema de conceptos que has mencionado y de formaciones y tal, yo es que, bueno, yo tuve la suerte de asistir a una serie de charlas que dio Ana sobre redes para administradores de sistemas. Estaba muy bien puesto el foco. Vale, sí, está tal, pero que sepas qué es lo que hay alrededor y tal. Y ya que lo has mencionado, pues Spanning Tree y Raya Perlman, háblanos un poquito de Spanning Tree, que era un poco, no sé si sigue siendo, pero era un poco como lo de desactivar Linux en cuanto instalas un sistema operativo, mal. Y desactivar Spanning Tree en cuanto montes una red, mal. Fatal. Cuéntanos. Pues sí, a ver, sí es verdad que di esos cursos de networking para no networkers, que les llamé yo, porque una de las cosas que me encontré cuando empecé a trabajar, viéndolo tanto en los clientes como en nuestros propios compañeros, es que siempre hay una lucha entre el departamento de sistemas y el de redes. O sea, siempre cuando pasa algo es culpa del otro. Nunca nadie reconoce la culpa, o es muy difícil que alguien reconozca la culpa. Eso en las empresas en las que se pueden permitir tener 2 departamentos, uno de sistemas y otro de redes. Por supuesto, si no ya te quitas el problema de raíz. Están peleados. O a no ser que discutas contigo mismo también. No, ya te digo yo que es casi peor que pelearte con otro departamento. Efectivamente, la pelea interna en el departamento, porque el otro departamento no lo tienes delante, pero cuando la pelea es interna con gente de tu propio equipo, la cosa se pone muy, muy fea. Peor aún, que sea unipersonal y sea el sistema y el redes la misma persona, tenga que partir el cerebro ahí. Ahí estaba yo también un poco, he de decir, en algún momento. Claro. Entonces sí que me pareció que había cosas que mis compañeros de sistemas no sabían, que eran básicas de redes,
y que les podían ser útiles a la hora de encontrarse un problema en cliente, poderse poner un poco en los dos lados, ¿no? Hacer un poco de puente entre sistemas y redes, diciendo, bueno, pues yo entiendo los dos lados y entonces creo que podemos estar aquí. Y eso yo creo que nos ha ayudado mucho como departamento a resolver muchos problemas, esa visión un poco global. Pero global no a alto nivel, sino global, pero conociendo lo que hay técnicamente debajo que nos ayuda a acercar posturas. Y el tema del spanning tree, ¿verdad? Que fue de las primeras palabras que escuché yo cuando entré a trabajar, porque todo el mundo me decía, ¿eres de redes? Spanning tree. Decía, pero ¿esto de qué va? ¿No? En la carrera no me lo habían enseñado. Y bueno, resumido, es un protocolo una serie de protocolos que permiten, cuando tienes una red con muchos switches interconectados y con caminos redundados, porque necesitas caminos redundados por si te rompe un cable, que el tráfico pueda ir por otro lado, no montar lo que se llama una tormenta de broadcast. Es decir, que si todos los switches empiezan a mandar tráfico por todos los puertos porque no saben por dónde mandarlo, pues eso llega un momento que empieza a subir las CPUs de los switches y se te cae la red entera. Entonces, hay un protocolo que se llama spanning tree que evita esto, que va cortando los puertos de manera lógica y de manera selectiva y abriéndolos cuando alguno de los caminos falla, y da la casualidad de que lo inventó una mujer que se llama Radia Perlman, hace muchos años, no recuerdo el año exactamente, en los 70 creo que fue, que esta ingeniera además era ingeniera de digital, casualmente es una empresa que compró mi empresa, entonces bueno, pues cuando lo conté internamente también hizo bastante gracia. Y una anécdota que cuento siempre, desde el punto de vista de mujer en tecnología, que siempre tenemos nuestras anécdotas bastante tristes que contar, es que una vez estaba haciendo un curso con compañeros de todo el mundo y entonces, pues cuando llegó el momento de hablar de spanning tree, aunque yo ya lo sabía, pues bueno, el hombre contó spanning tree y entonces dijo, no, además spanning tree, que por si no lo sabéis, pues lo inventó una mujer. Y entonces uno de mis compañeros dijo la desafortunada frase de las mujeres siempre creando problemas. Entonces, claro, yo, aparte de decir me cago en la mar, te voy a denunciar a los estándares de conducta de la empresa, lo que le tuve que explicar es, mira, presume de lo que quieras, pero es un poquito ignorante porque spanning tree no causa los problemas, los soluciona, ¿vale? El problema es tener una red con caminos redundados que se te puede colapsar y spanning tree lo que hace es solucionarte el problema, no causarte el problema. Y es que eso es una cosa muy extendida. A mí siempre me da mucha rabia, siempre defiendo este protocolo porque está muy extendido entre todo el mundo que utiliza redes, que spanning tree es un problema y spanning tree no es un problema, spanning tree es la solución. Es como si dices, es que tengo un caos en la carretera tremendísimo porque hay un cruce, vienen los coches de todos lados, nadie sabe quién tiene que parar, y entonces cojo y le pongo semáforos. Entonces a partir de ahí todo el mundo dice, los semáforos son un problema, ¿no? Los semáforos no son un problema, son la solución a un problema que tenías antes. Pues lo mismo pasa con el spanning tree. Entonces, bueno, pues esa es una de las anécdotas tristes que os digo que tengo como la verdad mujer es en tecnología. Claro, sí, es un tema que no hablamos mucho de él en el podcast porque habitualmente no tenemos invitadas, por desgracia, pero sí que es un tema recurrente en tecnología, en el mundo de la tecnología. Por desgracia, el tema del machismo estructural. Pero bueno, también es un poco reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí. No sé, a lo mejor en otros sectores incluso son peores, o en el nuestro no somos conscientes de ese problema. No sé, también, a lo mejor ¿Quieres comentar un poco más ese tema? Sí, voy a aprovechar para reivindicar. Vas a aprovechar. Pues, aprovechate y voy a aprovechar para reivindicar. Sí. Me parece bien. No, a ver, yo también tengo que decir que he tenido mucha suerte con eso, porque en mi empresa no hay absolutamente ningún tipo de discriminación ni por género, ni por orientación sexual, ni por religión, raza, nada. Para eso se cuidan mucho de que eso no pase. Y mis compañeros son todos encantadores. O sea, uno de los motivos por los que llevo 15 años en la empresa es ese precisamente, ¿no? El ambiente que hay. Entonces, con mis compañeros y en mi empresa no he tenido problema, pero con clientes sí que lo he tenido. Y no demasiado grave, pero bueno, pues comentarios tontos, en plan, pues ir una compañera mía que era muy guapa y yo a un sitio y que el técnico dijese a su jefe, ven, mira que 2 ingenieros más guapos y más simpáticos nos han mandado.
Entonces, ese comentario, que igual a él le hizo mucha gracia, a un hombre no se lo harían. Y es el tipo de cosas que te dan rabia, porque dices, mira, yo no soy ni muy guapo ni muy simpático, soy un técnico igual que tú, vengo aquí a solucionarte un problema que tú tienes y del que posiblemente yo sepa más que tú. Entonces, no empecemos así. Bueno, tengo alguna más un poco más escabrosa, pero tampoco es plan aquí bueno, de tampoco que es luego, a ver si lo van a escuchar los clientes después. Asustar a nuestra audiencia, porque este no es un podcast de terror. Y aunque a veces con las noticias de Fran lo parece, pero no es un podcast de terror. No, a ver, yo os digo, yo he tenido mucha suerte, pero sí que lo hay. Es un problema que lo hay. Algunos compañeros míos me han dicho, no tenéis ese problema. Sí lo tenemos. A nivel empresarial, yo en concreto no lo tengo. No creo que tenga ni techo de cristal ni discriminación salarial con respecto a mis compañeros haciendo el mismo trabajo que ellos. Y estoy bien considerada y ya os digo que pues soy muy senior para muchas cosas. Me ponen a mí agente junior para que le enseñe, o sea que creo que estoy bien considerada. Pero sí que en general en el mundillo tecnológico sí que es un problema y sí que hay otras empresas que discriminan y sí que hay otros compañeros que discriminan, que a veces es peor porque el tener que escuchar comentarios de otros compañeros pues a veces duele más que vengan de la empresa, ¿no? Porque, bueno, pues estás comiendo con alguien, hombre, a ver, no digas eso, que yo sé que igual es malintencionado, pero bueno, no sé, o sea, igual es bien intencionado, pero piensa en la gente que tienes alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que dentro de que no me puedo quejar mucho, pues sí que quiero reivindicar que bueno, que las mujeres en tecnología sí que pintamos algo, que no somos ni mejores ni peores, somos complementarios, tenemos a veces otra manera de pensar que ayuda a que, por ejemplo, en el tema del soporte, a complementar los puntos de vista y tenemos pues mucho que aportar y mucho que hacer y me da mucha pena que no haya más chicas en las carreras técnicas. De hecho, creo que estaba peor. Cuando entré yo, me parece que éramos 20 de 150 y no sé si en los últimos años ha habido gente que me ha dicho de 5, 4. Bueno, pues... este es un tema delicado. Hay que tratarlo con mucho tacto. Pero, por ejemplo, es muy curioso, porque este sector es un sector, digamos, técnico, digamos, que incluye mucho tema social también. Eso es cierto. Y estamos hablando de algo que es supuestamente ciencia, bueno, digamos ingeniería, lo que sea. Pero en otros ámbitos, por ejemplo, universidades, ciencias, física, química, matemáticas, están copados ahora mismo por mujeres. Pero claro, yo también hay otro tema aquí que es que estamos hablando de campos que son ciencias y que la salida en España es más bien tirando a universidad, centro de investigación, administración pública. Sin embargo, sí. En la informática sucede algo curioso, no curioso, extrañamente curioso, que es que tiene mucha más salida o tiene también, existe mucha salida a nivel de empresa privada. Entonces, ahí está, a lo mejor es una de las razones que hay mucho que el sesgo o que no hay mayor presencia de la mujer en la empresa privada. No sé, yo creo que tú lo ves mucho mejor desde tu punto de vista, porque claro, eres juez y parte, como quien dice. Entonces, claro, tienes tu visión, es mucho más completa que la nuestra. Yo, por ejemplo, ahora he tenido un caso de una compañera de trabajo que también era, bueno, es una compañera muy preparada y como ha sido madre, pues claro, también estamos en Alemania, aquí te dan como 3 años de baja por maternidad tranquilamente y solamente tiene, está preparada y ha decidido cambiarse a desarrollo. Estaba en soporte y ahora se cambia a desarrollo como junior. Está muy preparada para eso, no hay problema. Pero claro, el hecho de ser madre le ha hecho perder cierto tiempo, digamos, no perder cierto tiempo, pero claro, le ha limitado a tal vez esas posibilidades de promoción, tal vez. Es decir, es un tema que no es fácil de resolver. No es fácil y afecta o requeriría la implicación de muchísimas partes de la sociedad. Es decir, si los padres tienen la misma baja de paternidad que las madres de maternidad, estamos en igualdad de condiciones por
por ejemplo, hay empresas que no te contratan si estás en edad de ser madre, por si acaso. Y no debería pasar. Entonces, si tu política es que tanto los hombres como las mujeres van a tener la misma baja por maternidad o por paternidad, pues entonces te da igual, porque no vas a tener eso en cuenta a la hora de contratar a alguien. Pero también, pues, la conciliación familiar, todas esas cosas. A ver, que luego también es decisión de cada uno. Si a lo mejor ella decidió que prefería priorizar eso antes que su carrera, pues oye, muy bien, cada uno prioriza lo que quiera. El problema es que te venga de fuera, o que no tengas apoyo de tu familia, o que no tengas apoyo de tu marido, o que si resulta que os ponéis de acuerdo y resulta que es él el que decide cogerse la baja y no tú, porque tu carrera va mejor o porque ganas más o por lo que sea, que la sociedad no lo vea como, ay, mírale el calzonazo, porque eso también lo he visto yo, de claro, es que fíjate, conozco una familia que es que ella es, bueno, pues una empresaria, alta empresaria, y él, pues, no le gustaba en lo que trabajaba, y cuando tuvieron hijos decidió él quedarse a cuidar a los hijos en su casa. Bueno, pues la madre de él es que fíjate, es que mi nuera es muy ambiciosa, pero en el mal sentido. Pues, ¿qué pasa? Si fuese al revés, ¿dirías eso mismo de tu hijo? Seguramente no. Entonces, claro, es difícil porque son cosas que tenemos muy arraigadas y que hay que irlas cambiando poco a poco. Por eso yo tengo esperanza en las nuevas generaciones y por eso siempre me gusta animar a que las chicas se metan en carreras técnicas, ya no solamente en carreras de ciencias, sino en carreras técnicas, que es donde hay menos, y que poco a poco vayan cambiando todas esas perspectivas. Y yo creo que sí, que vamos bien, lo que pasa es que, bueno, pues es un proceso lento y difícil y hay que pelearlo mucho y hay que pelearlo desde muchos sectores de la sociedad. Ya os digo, no, fácil no es, desde luego. A mí lo que lo has mencionado antes así de pasada, el tema de tu carrera, que en tu universidad, que en tu carrera hay menos chicas incluso que antes y tal, me ha llamado la atención que lo comentes y me llama la atención porque en mi caso ha pasado lo mismo. En Caminos en Coruña, cuando yo entré, pues había un 60-40, una cosa así, 60-40. Hubo un año que casi se licenciaron un 50-50. Y de repente, pues había una caída en general de alumnos, pero eso por la coyuntura. Pero ha habido una caída concretamente también en el caso de mujeres. Y eso sí que ya se explica bastante menos, porque si me dices, bueno, es que antes había pocas chicas y ahora hay algunas más, pues vale, va avanzando la cosa aunque esté mal, pero es como si hubiera un retroceso en general. Sí, no lo sé, la verdad es que seguro que da para mucho estudio de todo, porque es lo que decimos, influye todo, influye la educación que hayan recibido esas chicas en sus casas, que les haya gustado más, que se les haya metido más por los ojos, porque es muy típico en una familia con un niño y una niña, el niño todo el día con la consola, con el ordenador y la niña no. ¿Por qué? ¿Es porque quiere ella? Porque si es porque quiere ella, estupendo, pero porque quiera ella, porque a los dos les hayan ofrecido lo mismo y ella haya elegido que no quería eso, no porque como es el niño vamos a dejarle a él el ordenador y la niña que se dedique a hacer otra cosa. Entonces, bueno, hay muchísimos estudios, muchísimas teorías y muchísimas cosas sobre por qué esto pasa. Tampoco quería yo aquí ponerme muy dramática con el tema, pero bueno, sí que... Es un tema interesante. Vamos a verle no, está ahí, lo hemos obviado también porque tampoco tenemos a gente, trajimos a gente, bueno, trajimos a gente que sí que tiene mucha experiencia en la industria, pero de hecho creo que no le hemos dedicado bastante tiempo a este tema y creo que es importante que hables, bueno, que nos expliques un poco el tema desde tu punto de vista. Yo creo que eso lo van a agradecer nuestros oyentes. Bueno, no sé si te interrumpí, ¿quieres decir algo más? No, nada, que no, por ponerle la nota un poco menos dramática, que sí que es verdad que es complicado, pero que yo, desde este púlpito que me estáis dando, si alguna chica joven nos escucha, yo quiero animarla a que se meta en esto, que hay gente que les mete miedo, en plan, te van a destrozar tus compañeros y no tiene por qué ser verdad. Y cuantas más seamos, además, más fuerza tendremos para reclamar lo que nos merecemos, en general. No solamente protestar, sino reclamar lo que nos merecemos. Así que yo eso animo, porque la profesión es bonita, se pasa mal con algunas cosas, ya lo he dicho, que se pasa mal con algunas cosas, pero en general las profesiones técnicas son muy bonitas. Entonces, pues eso, que no le tengan miedo a meterse en una ingeniería.
Muy bien. Bueno, yo no sé si tienes alguna pregunta, porque yo sí que tengo... A mí siempre se me ocurren muchas preguntas. Manel es así. ¿Tenéis alguna pregunta o puedo descargar? Yo lo vaya a coger, a mover el tema que ha salido antes también, que va por el tema más, la parte de letras de Ana. Pero si quieres preguntar todavía... Bueno, yo antes de cambiar a eso, tengo una... Bueno, yo también no trabajo exactamente, pero trabajo en automatización y quería preguntarle si has vivido alguna disrupción en el campo en los últimos años o si prevés alguna nueva tecnología, alguna disrupción en el futuro. En el tema de automatización, bueno, yo ahora mismo estoy automatizando pruebas también a cacharros, a hardware. Utilizando software y, por ejemplo, una parte de la automatización que antes se hacía con elementos físicos ahora se hace puramente con software, usando virtualización y Docker. No sé ¿qué te parece, cómo te parece la evolución del campo y cómo crees que va a avanzar? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿De dónde vamos? A ver, yo creo que desgraciadamente hay una cosa buena y una cosa mala. Una cosa buena es que estas tecnologías avanzan muy rápido y cada vez tenemos más posibilidades de hacer más cosas flipantes, porque hay cosas flipantes. Pero la parte mala es que no todas las empresas están siguiéndole el ritmo. Entonces, todavía hay muchas empresas que están un poco en el modo antiguo de hacer las cosas y la automatización requiere un cambio de mentalidad. O sea, yo creo que ha sido muy disruptor en cuanto a eso, en cuanto a que tú podías llevar 20 años haciendo las cosas más o menos de una manera, las tecnologías avanzaban, los servidores eran más rápidos, salían nuevos protocolos de red, sí, pero más o menos podías irte adaptando al ritmo al que salían las cosas. Pero la automatización ha sido una tía que ha llegado, ha dado un puñetazo en la mesa y ha dicho, ¡hala, venga! Ahora, con vuestros 50, 60 años o 45, vais a tener que cambiar la filosofía y vais a tener que cambiar cómo pensáis. Y eso es duro. Es duro para los que ponen la pasta porque es un poco, a veces parece un poco magia, y es duro para los técnicos también, porque todavía hay gente a la que tienes que convencerla de que eso no le va a quitar el trabajo. Le va a permitir dedicar su tiempo a hacer trabajos más interesantes. No quiere decir que lo vayan a echar. Hombre, si lo echan, pues que su empresa no está siendo muy, muy decente, ¿no? Pero no lo van a echar. Oye, pues en lugar de tener que pasarte 4 horas metiendo usuarios porque te han pedido un usuario nuevo en todas tus máquinas y te vas a tirar 4 horas metiendo ese usuario nuevo, vas a darle un botón y él solo se va a configurar y tú mientras tanto pues te puedes dedicar a diseñar cómo vas a hacer el siguiente, no sé, lo que sea. Entonces, a futuro no sé, yo la verdad es que también confieso que no soy visionaria para estas cosas. Yo me adapto muy bien a lo que viene y aprendo rápido, pero no soy una visionaria, no es una de mis características. Pero creo que necesitamos sobre todo que la gente se vaya adaptando a esta manera de pensar y de hacer las cosas en IT, porque es que se nos come. Y nosotros estamos haciendo cosas muy chulas, tipo, pues lo que dices tú, bueno, incluso con hardware, de decir, bueno, pues vamos a desplegar una máquina con una base de datos, por ejemplo, de cero. O sea, coges un servidor de cero, le das a un botón y él solito te instala el sistema operativo, te lo deja todo tuneado, te tunea los límites, te tunea la configuración de red, te tunea la memoria, y después te instaló la base de datos, te creó los usuarios, te creó las instancias, te la dejó levantada y demás. Y tú no tienes que hacer nada. Claro, eso también es un trabajo across, porque implica el de sistemas que te instala, bueno, el de hardware que te monta el hardware, el de sistemas que te monta el sistema, el de bases de datos que te monta la base de datos. Y todos tienen que ser conscientes de que eso a partir de ahora se va a hacer de forma automática. Y a veces no es fácil acostumbrarse. Y no es fácil tampoco, me da la impresión de que no es fácil acostumbrarse tampoco a que es una tecnología o un conjunto de tecnologías que evolucionan muy rápido y que entonces hay que ser rápidos en adoptarlas también, porque si no, enseguida te quedas atrás. Entonces,
yo veo gente que está empezando ahora a meterse, por ejemplo, pues eso, con Ansible, que es con lo que trabajo yo, y están intentando entender de qué va y de repente les digo, hay que actualizar ya porque estamos en la versión 2.10. Y a los 2 meses, hay que actualizar ya porque estamos en la versión 3. Pero es que eso que acabas de picar ahí se ha quedado obsoleto ya. ¿Pero cómo se ha quedado obsoleto? Digo, pues sí, hace 2 versiones ya que es eso, ya no te dan más soporte. Entonces, bueno, pues requiere... Ha salido la 4.1, por cierto. Cierto. Más actualizaciones. Entonces, yo creo que hay que cambiar la mentalidad a que se pueden hacer cosas muy chulas, que no nos va a quitar el trabajo, que nos va a dar trabajo más interesante, que hay que aprender a programar. No es programación en realidad, pero hay que aprender a tener mentalidad de programación y adaptarse a mantener eso. Pues entonces, a lo mejor ahora tu trabajo no es solamente mantener los sistemas, es también mantener el código. Bueno, pues adáptate a eso y a lo mejor el año que viene pues tienes que aprender otra cosa distinta, que es el problema. Por eso digo, disrupción ya la hubo cuando hubo el cambio de filosofía. ¿Y cuál será la siguiente? No lo sé. No lo sé, pero hay gente que se va a volver loca como sigamos a este ritmo. No, claro, bueno, antes de seguir con el tema letras, continuando un poco el tema técnico, porque claro, es un tema curioso porque me llama la atención que tú hablas de cambiar de versiones muy rápido, de estas nuevas tecnologías de automatización que son estamos viendo cada día, que son muy dinámicas y que cada vez hacen cosas más complejas. Y después, pero claro, vienes de una parte que es redes, que es una parte que, tú lo dijiste, o sea, hay la mayor parte de los temas, o no la mayor parte, pero hay una buena parte de la teoría de redes y de la implementación de redes que viene de los 60, 70. Con mucho 80 ya eran cosas, ya eran virguerías, lo que hacía en redes, porque claro, es un tema además también muy militar, si lo pensamos, ¿no? Es una tecnología que, bueno, todo esto se desarrolló con fines militares, pero también suena mucho al esqueleto de Internet, a ARPA y todo esto. ¿Y cómo llevas un poco el tema de esta combinación de temas muy antiguos, por un lado, y protocolos muy establecidos? Incluso yo trabajo en protocolo SIP ahora mismo, que es un protocolo que tiene 20 años, pero que tampoco ha cambiado tanto al final. Es como es muy parecido. Además sigue mucho lo que es HTTP. Bueno, creo que Manolo no opina lo mismo. Sí, cada uno, Manolo tiene su otra idea sobre eso. Hombre, porque creo, Manel, que estás muy fuera del mundo de redes. Es verdad que hay protocolos antiguos, al igual que los hay en sistemas operativos, igual que las bases de cualquier cosa, las bases son muy antiguas, pero en redes hay protocolos nuevísimos, hay tecnología muy nueva, todo el backbone que tú decías de Internet, olvídate de los 60, eso ya no existe. Entonces, yo creo que sí que hay muchos protocolos nuevos, incluso con SIP, que es lo que acabas de decir, que por eso ya ahí me saltó el resoplido. Ostras, no ha cambiado SIP ni nada desde que salió a cómo está SIP a día de hoy. Hay muchísimas variantes, muchísimos plugins, el tema es por eso, llamarlo de alguna manera. Yo me refiero que a la filosofía que hay por debajo es la misma, porque variantes, cada empresa tiene la suya, eso yo también te lo aseguro. De hecho, eso me da trabajo. O sea, que cada empresa tenga la suya, eso me da trabajo en particular. O me daba, ahora mismo no tanto. Bueno, ahora también. A ver, yo estoy de acuerdo con Manuel. La tecnología de red también ha avanzado mucho. De hecho, Spanning Tree que hablábamos antes, efectivamente es un protocolo de los 70, pero es la versión base, digamos. Después ha habido Rapid Spanning Tree, Multiple Spanning Tree. Ahora hay otros protocolos que te evitan tener que configurar Spanning Tree. Te virtualizan los switches. Te particionan los switches. O sea, las tecnologías de redes también avanzan un montón. Lo que es que si no estás tan metido en el mundillo, igual no son tan populares como otras tecnologías, pero sí que evolucionan mucho. Y también ahora se están automatizando muchas cosas de tecnologías de red. No solo de switches, de routers, de balanceadores, de firewalls, de todo eso. En el momento en que algo tiene una API, ya lo puedes automatizar. Y todo el mundo se está subiendo a ese carro, claro. Entonces, también la gente de red, lo que sí es verdad es que hay gente de red que está muy anclada en el pasado a lo mejor, y cuando les cuentas algo de automatización, alucinan pepinillos, ¿no?
Y les gusta mucho, porque dice, jolín, si yo me puedo evitar que me digan voy a crear una VLAN nueva y tener que crear la VLAN en mogollón de sitios, crear un VRF nuevo en un router, darle acceso a los switches de acceso, darle acceso a las máquinas, y eso cojo y con un botón me lo hace todo, flipas, eso mola muchísimo también, pero es verdad que la comparación es un poco en plan, dices, es que fíjate, Linux también es un protocolo antiquísimo, un sistema antiquísimo, y no podemos decir que no haya evolucionado. Pues no, ha evolucionado, pero la filosofía sigue siendo la misma, excepto para SystemCTL, que aquí te puede explicar el tema. Eso sí que cambia, cambia la filosofía completamente. Yo quisiera volver un poco al tema de el cambio que lleva la automatización, porque siempre pensamos en cómo el cambio afecta a los departamentos de IT, que sí que afecta sin duda, vamos. Pero justo lo que tú decías, Ana, de cómo puede afectar a nivel personas o a nivel empresa. Yo tengo la suerte, y digo suerte porque llevo muchos años trabajando para empresas de IT siendo informático, y ahora trabajo para una empresa que no es de IT, y el cambio es completamente diferente. Empiezas a ver cosas que no veías. Entonces empiezas a ver cómo esa automatización absoluta que ves en IT no existe a nivel empresas, a nivel protocolos de empresa, a cómo trabajan, a qué es lo que tienen que hacer. Y ahí es donde creo que va el futuro, a irte al lado de empresa y decir, oye, espera, que sí, que en informática lo hacemos todo con un botón. Vale, genial. Pero todo eso que tú estás haciendo, todos esos procesos que tú estás haciendo, los llevas haciendo a mano 50 años, no tú, sino una empresa en general, lo llevas haciendo 50 años a mano, y que hay cosas que ya podemos empezar a hacer de otras maneras. Entonces creo que ahí es el punto disruptivo y el punto que está costando más todavía mover a la gente. Sí. Y con menos errores. Porque con menos errores. Las cosas a mano, eso es muy importante, sí. Lo que llevaba, tal. También hay la otra vuelta, que es el famoso dicho este de cometer errores es de humano, amplificar el error automatizado es de Vox. Entonces, eso también pasa, pero bueno. Hombre, pasa que si lanzas una cosa en 500 máquinas y te has equivocado al diseñarlo, pues son 500 que te vienen de golpe. Mientras que si lo haces a mano de una en una, pues... Pero bueno, ahí también va tu prueba de error y demás. Pero sí, yo creo que también tiene razón Manuel, que lo suyo es... Si ya a veces cuesta cambiar la mentalidad cuando estás en el mundillo IT, que se supone que estás hecho a adaptarte a cosas nuevas que salen y te gusta y tal, si te sales del mundo IT es mucho más complicado, pero es muy interesante también poder hacerlo. Sí, de hecho, sí, cada vez hay más empresas que, por la interacción con el hardware, de eso venía, que cada vez hay más otro tipo de interacciones. Pero bueno, yo creo que ya siendo hora de sacar tu otra vertiente, que no es poca, que es la de escritora. Y bueno, creo que aquí Fran es el que mejor que te conoce en ese aspecto. Bueno, yo en realidad tampoco tanto, porque bueno, con las cosas como tal, cuando estaba yo bueno, coincidíamos en mesa tertulia y trincheras, ya empezabas a escribir y eso, pero ahora ya te has, entre comillas, profesionalizado más, ¿no? Bueno, a ver, profesionalizado. Es el gran hobby. Yo, es lo que os decía antes, me han gustado siempre muchas cosas, siempre he querido hacer muchas cosas y he probado muchos hobbies y el que siempre ha estado ahí es el de escribir. Ya escribía cuando era pequeña, de hecho lo que decíamos antes de ¿recuerdas tu primer ordenador? Recuerdo antes cuál fue el primer cuento que escribí. Uh-huh. Y de pequeña quería ser escritora, de hecho, lo que pasa es que bueno, pues al final la vida me fue llevando por otros caminos y dejé de escribir cuando entré en la carrera, por desgracia, porque no me daba la vida, básicamente. Y después ya de adulta, sobre los 30, un poquito antes de los 30, tuve la crisis de los 30 a los 29 y bueno, pues tuve una pequeña depresión, pasé ahí unos meses malillos y una de las cosas que me ayudó a recuperarme fue retomar esa afición.
Y sí que es verdad que poco a poco con los años, pues oye, pues he ido aprendiendo cosillas, me he ido metiendo más en el mundillo literario, en el liter Twitter, como le llamo yo, he ido conociendo a otras escritoras y otros escritores y bueno, pues me lo paso muy bien y además de pasármelo muy bien, pues sí que tengo alguna cosilla publicada por ahí, en modo amateur. Bueno, enganchando un poco con lo que hablamos antes, ¿te inspiras un poco en la tecnología o no tanto cuando escribes? Bueno, a veces sí, a veces no. A ver, yo escribo sobre todo literatura de género, o sea, fantasía y ciencia ficción principalmente, y más fantasía que ciencia ficción. Y mi ciencia ficción es muy soft. No meto cosas muy técnicas porque no me salen. Cuando estoy trabajando y cuando estoy escribiendo. Y por eso me sale más soft o fantasía. Pero sí que es posible que haya cierta tendencia a que mis protagonistas se dediquen a la informática. Eso sí que es verdad. Porque claro, al final pues me es más fácil escribir desde el punto de vista de un informático de informática que de un médico, por ejemplo. Entonces escribo cosas muy variadas porque principalmente soy muy aficionada a presentarme a convocatorias de antologías de relatos. Entonces lo que me mola es una editorial o una persona, una asociación, una revista saca una antología de relatos de esta temática y digo, pues venga, ahí voy a pensar algo sobre esa temática. Entonces claro, eso da para variar un montón y hay situaciones, por ejemplo, la última antología que me han publicado, el tema era Cowboys y Dragones. Entonces meter ahí un informático era complicado porque, bueno, pues tenía que ser en el oeste y tenía que haber dragones, entonces no me encajaba muy bien, pero el resto de las cosas que escribo tienden a ser casi todo fantasía urbana, o sea, fantasía que pasa ahora o en un mundo real que podríamos conocer y que le pasa a gente normal como nosotros. Entonces pues dentro de esa gente normal pues mi normalidad tienden mucho a ser informáticos, entonces pues sí que hay programadores y cosas así. Bueno, este no es un podcast tampoco de entrevistas así generales, cuéntanos tú. O sea, no tenemos mucha experiencia hablando con escritores o escritoras. Por eso, pero bueno, ahora que estamos, yo suelo también preguntar, especialmente cuando vamos ya enfilando en la recta final, ¿algún consejo para la gente que empieza? Especialmente ahora mismo para mujeres que empiezan. Para mujeres que empiezan en tecnología. Si quieres darlo después para escribir, también, pero primero en tecnología. Pues sobre todo que no se dejen amedrentar por nada. Que hagan lo que les gusta, que prueben, que experimenten, que tampoco fuercen, porque también conozco mucha gente que yo quiero hacer esto porque mola o porque me han dicho que como soy mujer puedo, y es verdad que puedes, pero tienes que poder si quieres. Tampoco hace falta que si no te gusta te metas en esto. Lo que pasa es que si te gusta, pues oye, disfrútalo y no dejes que te pisen ni que te quiten tus ilusiones, que lo vas a hacer bien. Si es que todos lo hacemos bien al final. O sea, aquí no hay, ya, lo que decía antes, no hay ni mentalidad de una cosa ni mentalidad de otra. Al final te va formando el hacer cosas que te gustan y te va formando la carrera y te va formando el trabajar y la gente de la que te rodeas. Entonces, bueno, sobre todo disfrutar el camino y no verse obligada ni por padres, ni por novios, amigos, ni nada. Eso sí que es curioso porque sí que en ciertas culturas, ¿no? En la española no, pero o incluso en la europea en general no, pero en ciertas culturas, por ejemplo en culturas asiáticas sí que hay cierta presión por estudiar ciencia, por estudiar ingeniería informática o este estilo, bueno, este tipo de carreras, lo que llaman STEM, Science, Technology, Engineering and no sé, no me acuerdo cuál es la M, pero Mathematics. No, es Magic. Es Magic. De hecho, sí, Manolo acaba de decir es Magic y acaba de desaparecer. O sea, debe ser Magic.
Acaba de desaparecer, pero bueno, creemos que aún está con nosotros. Esperemos que aún esté con nosotros. La cámara me acaba de decir que ha muerto. Oh, es increíble, porque si no es el primero, también no sé para qué usáis las cámaras o por qué los usáis tanto, porque a Sergio también se le mueren las cámaras. Es curioso. Bueno, el tema de la presión, no sé, tú notas que si hay gente que va presionada. Bueno, a lo mejor no es tan fácil verlo en las mujeres, que presionada por estudiar cuando a lo mejor querían hacer otra cosa. A lo mejor querían estudiar arte y arte dramático, arte o derecho o medicina, pero los presionan porque tú, por ejemplo, tú también tienes una senioridad, como se dice en inglés, no sé si en castellano, tú tienes mucha gente junior a tu cargo. Entonces, ¿tú notas ese tema o es algo que realmente la gente que más o menos entra a trabajar no es porque realmente le gusta? A ver, yo creo que una vez que has sacado la carrera es suficientemente dura como para que si no te gusta la dejes. Efectivamente. No, ya cuando has salido es porque te ha gustado y te ha ido bien, porque si no habrías hecho otra cosa. A mí lo que me parece es que, a ver, padres que presionan ha habido siempre, y que los padres se preocupan y quieren que tengas un buen futuro y un buen trabajo. Y claro, la informática o las tecnologías están de moda, hay bastante trabajo, mucho trabajo, y es una manera de decir, oye, mira, pues es que si estudias esto vas a tener trabajo, pero es que no puedes tener un trabajo en el que seas infeliz toda tu vida. Eso es el mayor error para mi gusto. Y aquí mando el mensaje a los padres que están más cerca de mi edad que los hijos posiblemente, de no presionar a los hijos, porque es que el trabajo es bonito pero es duro. Y vosotros lo sabréis también. Y es un trabajo suficientemente duro como para que no puedas soportarlo si no te gusta. Entonces no es bueno ni ser malo por dejadez porque no te gusta lo suficiente y entonces pues vas a hacer lo mínimo para pasar, ni es bueno acabarse cogiendo una depresión, ni es bueno llegar a los 40 y pensar que has tirado tu vida a la basura porque tú querías haber sido escultor. Entonces, a ver, los sueños hay que intentar mantenerlos el mayor tiempo posible, ya luego la vida se va encargando de darte los golpes y quitártelos, pero intentar mantenerlo lo máximo posible, y el primero es la carrera. Y yo entiendo que cuando tienes 18 años no sabes lo que quieres, no sabes lo que te gusta y a veces eres influenciable, y eso es tanto como para cogerla como para dejarla. Entonces, intentar ser firme, ver lo que te gusta, intentar no compararse tampoco, porque a veces nos comparamos con los chicos que entran en la carrera y ves al típico chico, y no quiero ofender a nadie, pero es al típico chico súper friki que está todo el día tocando, que todo le gusta muchísimo, que sabe muchísimo de todo. No tienes por qué ser como él para que te guste la tecnología. Y posiblemente aportarás otras cosas en tu campo distintas a las que pueda aportar él. Y cuando llegues a trabajar, pues tendrás otros skills, otras habilidades que igual él no tiene y él tendrá otras, y lo bueno es poder complementarse. Entonces yo creo que es importante eso, por parte de la familia no presionar, por parte de los estudiantes pues intentar hacer lo que les gusta, y oye, si no te gusta pues a otra cosa, porque es que luego van a ser muchos años trabajando de esto como para hacerlo a desgana solamente por el dinero. Igual esto lo digo porque a mí me gusta, tengo trabajo y me lo puedo permitir decirlo, pero bueno, no sé, es que ya os digo, yo no podría soportarlo si no me gustase. Yo en eso... Porque es que estás estudiando siempre, ya no es cuestión del trabajo como tal, es que lo que decíamos antes, avanza todo tan rápido que vas a estar estudiando siempre. ¿Cómo vas a soportar estar 35 años de tu vida laboral estudiando si no te gusta el tema? Es muy difícil. Lo hemos hablado otras veces que sí, que es una carrera bastante dura precisamente por eso, porque es una carrera en la que te renuevas o mueres. Y eso significa que si no te gusta aprender y no te gusta estar todo el día diciendo, vale, lo que sabía ayer ya no sirve para nada, no te metas, porque vas a acabar amargado. Y luego hay otra cosa que veo yo un poco con las chicas, y perdonad que siga dándole vueltas al tema, es que tenemos un poco la presión de nosotras somos muy organizadas, hacemos las cosas así muy, muy tranquilas, no nos gusta tanto tocar cosas técnicas, y a veces hay un poco la lacra de que parece que cuando alcanzas una cierta edad, esto pasa con los chicos también, pero con las chicas parece que más, tienes que moverte a puestos de gestión.
tienes que ser jefa o tienes que ser jefa de proyecto o cosas de gestión y no hay por qué puedes estar a punto de jubilarte y seguir tocando cosas técnicas, porque si lo que te gusta es hacer cosas técnicas, ¿qué necesidad de...? Porque es que como es mujer y es muy organizada, pues vamos a hacer la project manager. Pues no, yo quiero aprender la siguiente tecnología que venga después de Ansible. Entonces, eso también, o sea, no solamente el meterse a estudiar y seguir, sino el seguir firme en, si a mí lo que me gusta es lo técnico, pues vamos a seguir haciendo cosas técnicas. Igual gano menos dinero que si me hago directiva, pues posiblemente, pero a lo mejor soy más feliz también. Creo que en España hay una idea bastante errónea, independientemente del sexo, que después de programador tienes que ser product owner y después de esto tienes que ser directivo. O sea, la escala técnica acaba en la escala administrativa. Y creo que en España nos equivocamos radicalmente en esto. La escala técnica acaba en la escala técnica, siendo mejor técnico, llevando cosas más difíciles, más complejas, trasteando más, pero no acaba en una escala directiva. El resultado son directivos que no saben hacer su trabajo. Claro, o porque no les gusta, simplemente por eso. Es que no todos tenemos talento para eso tampoco. Yo no podría ser comercial, yo no podría ser directiva, porque creo que ni me gusta ni tengo talento para eso. Mis talentos están en otro lado. Entonces es importante saber reconocerlos y no forzarse tampoco a eso. Que, hombre, luego ya la ambición de cada uno, ¿no? Que si quieres ganar más dinero y puedes soportarlo, pues adelante, ¿no? Pero que tampoco hay necesidad. Y a mí para eso me inspiró bastante una compañera, creo que era compañera, sí, que me dio un curso y era una mujer de 60 años. Y claro, una mujer de 60 años en informática ahora mismo, para decirle, en España además, no sé, ¿en España o era...? Vale. No, era francesa. Vale. Pero bueno, aún así, en Alemania es muy complicado encontrar una mujer de esa edad en Haití. La tía sabía de redes y además sabía de redes, no era profesora, o sea, no es que soy profesora de redes, porque también lo de ser profesoras nos va mucho, no, era técnica y nos contó cosas de campo que se había pegado y se seguía pegando y tenía eso, pues sus 60 años, ya le faltaba poco para jubilarse y complementaba su consultoría con dar clases y me flipó por eso, por decir, claro, pues si te gusta esto, pues oye, adelante y sigue con esto toda tu vida laboral. ¿Por qué vas a ser menos porque tu vida laboral sea ser técnico hasta que te jubiles? Parece que cuando eres mayor te quedas obsoleto porque eres mayor. Pues tampoco, pues si te gusta y sigues estudiando, tendrás 65 años y estarás a la última. No, es algo que me sorprende. Lo que pasa es que, claro, está el tema que eso sí que es ya casi indiferente para hombres y para mujeres, que es el ageísmo, que es que cuando llega a cierta edad es muy difícil encontrar trabajo o vas a ser discriminado. Es curioso, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido el caso aquí de un compañero de 66 años que dejó el trabajo en una corporación en la que estábamos trabajando y yo pensé, se volvía a su ciudad de 100.000 habitantes en Alemania y que es un pueblo aquí, pero sería ciudad en Galicia, por ejemplo, y yo pensé, este se va a retirar, este ya nada, eso. Y después lo veo actualizando en LinkedIn, ¡buah! Y me dice, no, tengo muchísimo trabajo, Después, claro, también está la otra cara, ¿no? Que dicen que un comentario de esos que lees de vez en cuando, que la gente en el norte de Europa tiene trabajo, es una compensación por no tener vida. O sea, es la otra cara de la moneda, digamos. Pero después, lo que sí que hay ahora mismo es, de hecho, ha habido una gran criba, por ejemplo, en Indra. En Indra las hay de vez en cuando, ¿no? Creo, de grandes empresas, y había muchísima gente de sobre 50, 55 años que ha perdido su trabajo. Eso sucede bastante a menudo en ese tipo de empresas y no es fácil recolocar a esa gente. No es fácil que esa gente se actualice o que vaya para otra, pero bueno. Yo no estoy de acuerdo, Manel. No creo que no sea fácil recolocar a esa gente y no creo que esa gente no se actualice. Creo que simplemente no queremos recolocarlo, ¿vale? Claro, ahí es lo que dice, el edadismo. Está dando muchas vueltas, vale, sí. Esa gente tiene experiencia para parar un carro y habrá visto todos esos casos malos que hablábamos antes 10.000 veces. Correcto. Y sabrá reaccionar ante esos casos malos 1.000 veces mejor que alguien que acaba de salir de la carrera. En el otro lado yo creo que tenemos una tara mental, o al menos yo la tengo, ¿vale? Que a medida que vamos haciéndonos viejos,
yo ya empiezo a tener mi edad, ya empieza a entrarte el miedo a decir, bueno, pues voy a dar el salto de irme de la empresa en la que estoy estable, que me consideran, que no sé qué, que ya tengo un puesto donde quiero estar y haciendo lo que quiero, a lanzarme al vacío de nuevo, a buscar otra empresa y a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Entonces creo que va más por ahí el tiro que por otro lado. Sí, pero sí es verdad que yo creo que hay edadismo en las empresas, por lo menos en España, y es un error grandísimo por justo eso que dices, porque lo que he dicho yo de aprendes cuando te equivocas, las horas de vuelo que lleva una persona mayor son muchísimas más que las que llevas tú, y a no ser que esa persona haya decidido, mira, yo ya paso de todo y no quiero actualizarme, que no tiene por qué ser así, pues es que tienes ahí un tesoro, tienes un talento que no vas a encontrar en una persona más joven, que no quiere decir que no contrates jóvenes tampoco, hay que traer carne fresca, como digo yo, pero despedir gente simplemente por la edad me parece terrible. Yo creo que de todas formas en el caso de la innombrable que dice Manel, sí, yo no me acordaba de ella, como le llamamos, sí. Coyuntural económica, o sea, en Indra de vez en cuando hay cribas porque dice algún directivo sin mucha idea de a qué se dedican y a qué se dejan de dedicar los técnicos, dice, es que aquí tenemos que abaratar costes de tal, y cogen y echan a gente que está cobrando X y la reemplazan por 1,2, 1,5 gente más joven que cobra X entre 2. Ya, lo que pasa es que igual no te resuelven lo mismo tampoco. Efectivamente. Depende del trabajo, pero igual no te resuelven lo mismo. Claro, yo recuerdo una cosa que tuvimos una vez, no es porque hubiesen echado a nadie en mi empresa, pero nos pasó que nos vino un cliente con una incidencia que implicaba X25. Y me vinieron a mí, oye, ¿tú qué eres de redes? Y dije, mira, yo X25 lo he visto en la carrera, pero nada más, jamás en mi vida laboral he visto X25. Nos costó encontrar a alguien que supiese de X25 en la empresa, porque pues no, un protocolo que ese sí se ha quedado obsoleto, no se usa prácticamente, y no había nadie que supiera de eso. Si esa persona que encontramos, que estaba a punto de jubilarse, la hubiesen despedido, pues al final te has quedado sin nadie con ese conocimiento en la casa. Y hombre, hay cosas con las que pasa porque, claro, las cosas acaban quedando soletas y no puedes tener que todo el mundo sepa de todo. Pero tampoco despedirla prematuramente porque creas que ya no tiene nada que aportar. El dinero es jodido porque es verdad que al final todo se reduce a dinero, pero hay que ver un poquito más allá del dinero. Y el talento o el poderte solucionar las cosas en media hora en lugar de en una semana también es dinero. Claro. Eso va en cada tipología de empresa y tal. Yo sé que, por ejemplo, en HP eso no pasa, evidentemente, porque se valora ese talento. Y eso. Depende, me estaba acordando yo de la anécdota y esa la resolvimos sin experto de por medio. El segundo día que estaba yo en aquel puesto, en aquella compañía aseguradora destinado y tal. Otro compañero nuestro, Víctor Sánchez, nos llega un día a las 6:00 de la tarde, ya en el límite, venía un puente seguido y tal, y viene con una incidencia, y dice, oye, mira, es que ¿alguien sabe aquí de...? Y era, pues había una máquina en Filipinas con unas bases de datos Oracle, con SCO Unix, no sé qué versión. Y madre mía, yo me estaba imaginando además que estaban hablando con el técnico allá, yo me imaginaba ahí en medio de la selva el servidor, torreado de árboles y arbustos y tal. Y al final se está enseñando Manolo una caja de SCO de Linux Santa Cruz. Y vamos, Unix, no Linux. Nos costó encontrar documentación. Víctor, que ya también un tío que ya tiene una cierta experiencia y tal, espabiló ahí y lo sacamos para adelante. Un problema con un disco que estaba fallando, no sé qué historia y eso. Sí, hay cosas que se quedan y afortunadamente muchas veces hasta el conocimiento se queda y todo. Pero hace falta gente que esté ahí, gente que tenga recorrido para cubrir ese espacio. Yo creo que hemos hablado de bastantes temas. No sé si queda algo por tocar, algún palo que tocar. La última pregunta que quedó en el aire para Ana es también, ¿qué le recomendarías a gente que quiera dedicarse a empezar a escribir, que sea por afición, que sea por desahogarse, que sea porque quiere ser profesional de esto algún día, incluso vivir de ello?
Sí, complicado. Yo siempre me acuerdo que me dijo David una vez que no sé qué, dije, claro, es que joder, para escribir, no sé qué, no, si quieres escribir, escribe y ya está. O sea, no hay mucha vuelta que darle, hay muchísima información en internet, hay muchísimos cursos para escribir mejor, pero lo principal de todo es escribir. Y yo he encontrado muy importante también el rodearte de gente que escribe, porque al final, pues igual que en informática o en tecnología, el compartir las penas con alguien es muy útil para encontrar soluciones, las penas escritoriles, como le llamamos nosotros, también son menos si las compartes, y los grupos de apoyo son muy importantes para conocer gente, para mejorar, para conocer editoriales, para hacer cursos. Eso hay que ser un poquito abierto pero bueno, sobre todo sí, para escribir. Y luego, si eres un poquito friki como yo, que decíais antes, ¿utilizas algo relacionado con la tecnología en tu vida escritoril? En los relatos como tal no, pero fuera de lo que es escribir, sí, porque el ser un poco friki lo que hace es que al final las cosas que he autopublicado, pues me las haya autopublicado yo, formateando el ebook, haciéndole la portada, pasándole no sé qué. O sea que bueno, al final acaba pasando como con la informática, hay que toquetear para hacer bien las cosas, pues aquí también hay que toquetear. Si se quiere autopublicar hay que toquetear, no queda más remedio. Así que yo diría eso, si te gusta escribir, escribe, y si después, aparte de escribir solamente por gusto, lo que quieres es publicar, eso ya es otra movida. Ahí ya tienes que o entrar en el mundillo editorial o dedicarte a la autopublicación, que es muy interesante. También podría reivindicar la autopublicación, estoy muy reivindicativa hoy. Nosotros también autopublicamos, este es un podcast autopublicado, es decir, claro, nosotros usamos una gran plataforma, varias plataformas para distribuir nuestro podcast, pero nosotros también lo editamos y esto es autoedición, digamos, autopublicación también. Correcto. Sí, pues eso, pues nada, otro día hacemos un podcast sobre autopublicación si queréis. Pero no, es un tema interesante porque a lo mejor en uno de los siguientes tenemos a un invitado que nos hable de hace tu propio WordPress, y que también es otro tipo de autopublicación, o sea, hace un blog. Sí, además hoy en día, claro, hoy en día que todo el mundo escribe, porque todo el mundo escribe, y por suerte, pues plataformas de libros digitales pues han democratizado mucho la publicación, porque todo el mundo se puede publicar su propio libro. Claro, con eso también lo que has conseguido es que la gente necesite hacérselo todo ella. Es decir, si tú ya no vas a delegar en una editorial el que te haga la cubierta, el que te lo corrijan, el que te lo maqueten, el que te lo pongan en redes, el que te den visibilidad y llegue a las librerías, y todo eso te lo tienes que hacer tú, la visibilidad es una de las cosas importantes, y hay mucha gente que utiliza WordPress para eso, para darse a conocer. Gente mantiene un blog de escritor y a base de publicar artículos pues le va llegando a gente, de manera que cuando saca un libro, WordPress, listas de correo, o sea, newsletters, lo que sea, para llegarle a un poquito más de gente, a una porcioncita de gente, porque la cosa está muy repartida. Ya sabemos también que cada vez se lee menos, o menos libros, no se lee menos porque estamos leyendo todo el día cosas en internet, pero se leen menos libros. Entonces, lo de WordPress y todas las tecnologías que tenemos a mano para publicar y para dar difusión al trabajo también es un tema muy interesante. Pues la verdad es que sí, da para otros programas, da para un especial autoedición, autopublicación. Yo, sí, lo que me parece, sí, más que democratización o descentralización casi de los medios, ¿no? Porque, es decir, ya no hay sigue existiendo el bestseller, y solo por dar unos números, a lo mejor tú me los puedes corregir, que es que para ser número uno o salir a la lista de los más vendidos del New York Times, salió en un hilo en Twitter, iba a decir en internet, que costaba solamente $200,000, que es comprarte tú todos los libros que puedas. Y por $200,000, o sea, tú te compras tú mismo tus libros y pasas a estar en el número uno de la lista del New York Times. Y valía solamente $200,000 aparecer en la lista o ser el número uno. Porque si lo hace como inversión no es muy rentable, pero bueno. Pues no lo sé, porque al final, o sea, tú apareces ahí, pagas los $200,000
y ya la gente lo va a comprar. Hay un efecto llamada. Este es el número 1, por algo será. Aunque sea sí, lo que pasa es que también puedes provocar que si lo hace mucha gente, al final acabes desconfiando y cuando ves un libro que pone en la portada número 1 del New York Times, digas, bueno, pues otro. No creo, sí. No creo que sea tan fácil acceder a los canales de distribución para comprarte los libros, pero bueno, hoy con Amazon, a lo mejor haciendo tus scripts de Amazon, lo puedes hacer y mandando los libros a direcciones falsas y si no está, vale, lo tiras. Sí, en lugar de las granjas de amigos, las granjas de compradores de libros. Y después, el porcentaje de publicación de ejemplares es una cifra, pero ya es antigua, ya es de hace 10 años o así. Ahora no creo que cambiase mucho. Creo que en Francia eran... Esto es un porcentaje que da Nassim Taleb en su libro de Black Swan, que habla de eso, de una escritora que es publicada y de las posibilidades, y era 10.000 a 1, o sea, de 10.000 ejemplares se publica uno que se envían a una editorial. O sea, estamos hablando de que realmente el porcentaje, el volumen es claro. O sea, desanima bastante, pero en el otro aspecto sí que desanima. O sea, nunca fue tampoco tan fácil publicar. Claro, por eso, que es que al final, por eso decía democratización, porque antes dependías de que un editor te quisiera publicar y ahora no te hace falta eso. Y ya no solamente hay gente, porque claro, también se tiende a pensar, es que si autopublicas es porque no te ha cogido ninguna editorial. No, es que hay gente que opta por ese camino directamente, porque cuando autopublicas tú haces una inversión en poner el libro decente. Hay mucha gente que pasa y lo sube a Amazon tal y cual está y es un desastre, pero la gente que realmente cuida la edición hace una inversión en corrección, cubierta y pues algo de publicidad a lo mejor, y todos los beneficios del libro son para él. Mientras que con una editorial lo máximo que ganas es un 10% del precio de venta del libro. Entonces es una opción igual de válida que la otra. ¿Qué no tienes? Pues no tienes el respaldo de una editorial, claro, y posiblemente no llegues a estar en la FNAC ni en la Casa del Libro, pero como todo el mundo o mucha gente compra por internet ya, pues es una opción como tal, porque no quiere decir que es que te hayan rechazado, que es un tema de apoyo mediático, miedo que tiene a veces. Y no solo un tema de pelas, de que ganes más pelas, sino un tema de hago lo que quiero y no lo que me obliga, o lo que me obliga el mercado, o lo que me obliga el tal. Escribo lo que me da la gana y nadie me va a meter esto, ¿no? Sí, es un tema de control, de controlar tú todo. Decir, pues si yo me voy a pagar la ilustración de cubierta, voy a pagar la que yo quiero, no la que quiera la editorial. Y si yo decido que voy a invertir tanto en publicidad para que salga un anuncio mío no sé dónde, pues lo invierto yo y lo pongo donde yo quiera. No estoy pendiente de que la editorial tenga un calendario editorial que decida que saca mi libro dentro de 2 años, y como además todo va corriendo, pasa como con la automatización, todo va deprisa, igual sale mi libro en su portada de Twitter durante 2 meses y a los 2 meses ya se han olvidado de mí y no vuelve a aparecer en ningún lado. Entonces, si vas a tener que ser tú el que se dé publicidad también porque la editorial no te da eso, pues para eso pues ya lo haces tú todo directamente y lo controlas desde el principio. Es un tema muy interesante. Sí, Fran. No, que para aprovechar ya también, si quieres hacer publicidad aquí de alguna publicación que quieras hacerle publicidad. Efectivamente. Es tiempo de promoción. Si quieres y te apetece. Tiempos de promo. Aparte de reivindicación, les traigo promo. Vale, pues. La verdad. Sí. Bueno, tengo una web que es ana.seisgarcia.net y ahí hay un apartado de publicaciones donde tengo todo lo que tengo publicado. Que tengo varias cosas publicadas en antologías de editoriales y demás. Algunas de ellas son hay que comprarlas en la página de la editorial, pero luego tengo bastantes cosas publicadas gratis. ¿Cosas gratis? Pues hay un portal que es una alternativa muy decente a Amazon para venta de libros digitales que se llama Lectu, es española y se pueden descargar los libros sin DRM, tanto en formato Amazon, o sea, en formato móvil, como en formato EPUB, como PDF, un montón de formatos más, audiolibro y demás, y tiene la posibilidad de poner los libros gratis o en pago social. Yo los tengo en pago social, que quiere decir que si los queréis leer, compartís un tweet o un post en Facebook y ya con eso los podéis descargar y leerlos. Y tengo sobre todo, ya os digo, relatos de fantasía urbana. Ahí, el año pasado publiqué uno que se llama Cara B,
que es cara B 4 relatos descartados. Son 4 relatos que escribí para antologías y por una cosa o por otra no se publicaron, y los junté todos el día que cumplí los 40 años y dije, pues yo hoy publico algo. Que cumplí los 40 en plena pandemia y era muy triste, así que saqué una antología de relatos así con un poco de humor, y esos son 4 relatos que se pueden descargar a cambio de un simple tweet que no cuesta nada, y eso es lo más gordo que tengo. Pero vamos, si os metéis en mi página ahí cuento un poquillo de qué va cada uno y están todos los enlaces para descargarlos. Y si os descargáis o leéis alguno, sí, ana.saiz.garcía.net. Y si no, pues me busquéis en Twitter, que soy @anasaiz, lo cual quiere decir que soy muy mayor y fui de las primeras Ana Saiz o la primera Ana Saiz que se hizo Twitter, porque lo tengo sin números. Que creo que no hay, no sé, pero me hablaban que hay el apellido Saiz, hay varias variantes, el style Sainz, y hay otras, no sé, y que Saiz hay muy pocos. Saiz. Sí. Saiz hay muy pocos. Entonces no creo que haya tantos. Saiz con I hay pocos, pero Ana es muy, muy común y entonces hay bastantes Ana Saiz. Ese es el problema ya. Bueno, sí, podría ser incluso algo peor que si te llamases María o algo así. Aunque Ana en España, sí, Ana España es la generación de las Anas, que es la de nuestra edad. Es así. Creo que era el mayor porcentaje de Anas por metro cuadrado de la historia. Bueno, sí, y me comunica el regidor que hemos llegado a la fase final de nuestro podcast, la fase de despedida, y ha sido un verdadero placer contar con Ana. Ha sido un placer menor contar con Fran y con Manolo, porque ya estamos acostumbrados a ellos. Huelga. La verdad es que sí, no me extraña. Sí, ya sabéis, si hacéis huelga no cobráis. Ha sido un placer y de verdad que hemos apreciado mucho que vinieras con nosotros y te invitamos a que te unas a nosotros en otras ocasiones, porque creo que realmente es una persona que puede aportar mucho a nuestro podcast y tienes una visión tal vez que no es la tradicional que tenemos nosotros, aparte no solamente por el género o por el sexo, por ser mujer, sino por tu carrera y tu experiencia, que es diferente un poco a la de Manolo. Me dice que no. Bueno, Manolo puede decir lo que quiera porque siempre me lleva a la contraria. Manolo lo que dice es que te lías tú solo, tío. Pero nuestros oyentes lo agradecen mucho. Especialmente los mismos que tenemos. Si la gente que nos escucha agradece este tipo de diatribas. Me lo han comunicado varios, además. Porque nos ponen a 2X, muchos. O sea, nos ponen a 2X. Eso sí que es conocido. Así. Pues nada, daros muchas gracias por invitarme. Siento haber estado muy reivindicativa, si lo he estado, pero bueno, ya que me habéis dado el altavoz, pues lo he aprovechado. Incluso, creo que podrías haber estado incluso más. Me enrollo mucho, también es verdad, Toda la gente que me ha invitado a un podcast o a un Twitch ha descubierto que me enrollo demasiado, pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Yo encantada de volver a participar si queréis contar conmigo para alguna cosa en la que pueda aportar algo. Y nada, los que estáis escuchando, si os cruzáis conmigo en algún CPD, bueno, ahora no porque estamos virtual, pero en alguna reunión virtual, saludad, y si leéis algo mío, pues si me ponéis algo en Twitter, pues también os lo agradeceré, que cuando eres un autor pequeñito, pues hace mucha ilusión. Pues sin duda tenemos aquí ya una autora de referencia en nuestro podcast. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí. Ha sido un placer, como ya he dicho. Y nada, estamos a punto de entrar en el descanso estival, así que no habrá muchos más episodios pero a lo mejor aún hoy hay alguna sorpresa de aquí hacia mediados del verano. Veremos, porque tenemos también otros invitados esperando por nosotros y tal vez invitadas. Nada, hasta la próxima y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao.